Ya, en esta presentación lo que vamos a ver en esta oportunidad es la forma de cómo trabajar con base de datos, pero a través de la persistencia de base de datos, principalmente utilizando un framework, ¿ya? Para poder trabajar de una manera mucho más, se podría decir, rápida y simple de poder ejecutar instrucciones SQL, ¿ya? La principal problemática que tenemos cuando nosotros trabajamos con lenguaje de programación orientado a objetos y nosotros vamos a tener que en algún momento interactuar con una base de datos relacional, es que la parte que está en el medio, ¿cierto?, entre la aplicación y la base de datos, se podría decir que se arma un conjunto de problemas, por decirlo así, ¿ya? En donde se podría decir que va a depender mucho de la experticia de cada programador, cómo poder dar solución, ¿ya?, a la comunicación entre estos dos elementos, ¿ya? Entonces, por eso que acá aparece una incógnita. ¿Por qué? Porque las aplicaciones trabajan con objetos principalmente, ¿ya? Y las bases de datos trabajan con registros o simplemente datos, ¿ya? Entonces la idea es que existen, para poder trabajar en esta parte central, existen varias alternativas que las vamos a analizar de manera muy simple, ¿ya? Por ejemplo, se podría decir que se puede trabajar una aplicación conectada a una base de datos y poder realizar consultas o inserciones, ¿cierto?, a través de un componente o un driver que es el JDBC, ¿ya? Entonces, una de las características, como dice acá, es que la persona que programe la aplicación debe programar el acceso a la base de datos con su correspondiente conversión de datos, que en este caso es JDBC, ¿ya? ¿Cuál es la principal desventaja de esto? O los principales inconvenientes: que si nosotros trabajamos de registro a registro, es decir, si pensamos que la aplicación la orientamos netamente a registros, no estaríamos aprovechando las virtudes de lo que es la programación orientada a objetos. O sea, no existirían las clases, se trabajaría simplemente de una manera, lo podríamos llamar de una manera estructurada, ¿ya? Como dice acá también, el código que opera con datos relacionales suele ser complejo, difícil de mantener y de ampliar. Entonces, también existen varios inconvenientes en relación a eso. O sea, si nosotros tuviéramos que después mantener una aplicación que trabaja desde ese punto de vista, orientado a lo que es simplemente registros, va a requerir de un esfuerzo mayor poder dar una solución o una mejora a la aplicación desarrollada desde este punto de vista, ¿ya? La otra forma que nosotros habíamos hecho en lo que era el semestre pasado era trabajar con un patrón, ¿cierto? DAO, que significa Database Access Object, ¿ya? Y la idea principal de esto es que nosotros podemos mapear, ¿cierto?, clases, ¿cierto?, mediante clases en modelo relacional, ¿ya? Ventajas, o cuáles son las ventajas de esto: que el código queda un poquito más ordenado, en ese sentido queda fácil de mantener, ¿ya? Pero un determinado problema podría ser que se requiere de un esfuerzo extra en el desarrollo del DAO, ¿ya? Por otra parte también requiere de una experticia desde el punto de vista de experticia conceptual, ¿ya? Trabajar con el patrón DAO, principalmente cuando hablamos de un modelo relacional donde existan asociaciones diversas, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, existe un esfuerzo considerable desde el punto de vista de la programación. Otra alternativa que tenemos es que para poder trabajar de una mejor forma existen también bases de datos orientadas a objetos. Una de las ventajas o virtudes que tiene es que obviamente utilizan el paradigma orientado a objetos. Entonces, como tenemos la aplicación orientada a objetos y la base de datos orientada a objetos, la comunicación sería más fácil de fluir, ¿cierto?, o más fácil de poder trabajarla, ¿ya? Desventajas, como dice acá, que no están tan maduras como las relacionales, ¿ya? Y por tanto no gozan de la abundancia de herramientas, es decir, que también
existe a veces en algunos casos existen también incompatibilidades entre los drivers que existen en la aplicación versus los que entrega la base de datos, ¿ya? Entonces por ese lado también se podría decir que todavía está en pañales y no está tan masificado en ese sentido, ¿ya? La otra alternativa vendría siendo la utilización de un motor de persistencia, que en este caso el motor de persistencia podría ser JPA, que es el estándar de Java, o puede ser Hibernate, ¿ya? Que en este caso vendría siendo un framework de persistencia de datos, ¿ya? Ventajas que tiene esto: la base de datos sigue trabajando con sus registros y los objetos simplemente trabajan pensando en objetos, y lo que hace el motor de persistencia simplemente es trabajar o transformar estos elementos a objetos y obviamente también estos objetos a registros. Es decir, nos hace el trabajo, o se podría decir, claro, nos hace el trabajo que nosotros antes construíamos de manera manual, no los hace de una manera mucho más fácil, ¿ya? Nos facilita bastante ese trabajo, ¿ya? Ventajas: aprovecha la ventaja de los dos modelos, se puede programar orientado a objeto, aprovechando la flexibilidad, mantenimiento, reutilización de código, ¿ya? Entonces vamos a ver que este motor de persistencia y la forma de poder crear los registros es de una manera bastante simple, que básicamente requiere archivos de configuración para poder trabajarlo en un proyecto Java web, ¿ya? El motor de persistencia que nosotros vamos a enfocarnos en esta presentación va a ser el motor de persistencia Hibernate, ¿ya? Que viene por defecto en NetBeans, ¿ya? Y vamos a trabajar con una base de datos, principalmente una base de datos que va a consistir de dos tablas, que la vamos a explicar en un principio. Les voy a dejar también en el video el archivo SQL, ¿ya? Y el proyecto también, para que puedan trabajar de esa manera y puedan poder ejecutarlo y hacer las pruebas correspondientes. Eso sería con este PDF. Ahora vendría lo que es Hibernate, ¿ya? Básicamente Hibernate se podría decir que es una herramienta de mapeo objeto relacional. Se conoce como ORM, ¿ya? Y se utiliza para la plataforma Java. Actualmente también está disponible para .NET, ¿ya? Y recibe el nombre de NHibernate, ¿ya? La idea de esto es que facilita el mapeo de atributos entre bases de datos relacionales tradicionales y el modelo de objetos de una aplicación, ¿ya? Utiliza bastante archivos declarativos, como son los archivos XML, o anotaciones en una clase principal, o más conocida como pins, ¿ya? De las entidades que permiten establecer estas relaciones, ¿ya? Entonces la idea principal es que nosotros vamos a tener un modelo relacional. Ese modelo relacional Hibernate lo va a mapear con objetos. Si las tablas están asociadas, Hibernate lo que va a hacer es mapear estos objetos y los va a asociar, ¿ya? Como dice acá, todos los frameworks de persistencia trabajan de una manera muy similar, pero cada uno tiene sus propios archivos de configuración, ¿ya? Principalmente Hibernate, ¿ya? Tiene varios archivos de configuración. Vamos en esta ocasión a explicar cómo crear estos archivos de configuración, cómo establecer una conexión a la base de datos, y posteriormente vamos a explicar algún código que necesitamos para que esto funcione, ¿ya? Para esto entonces vamos a explicar un poquito la arquitectura de Hibernate. Hibernate consiste en una primera fase, que es crear estos archivos de configuración, ¿ya? Una vez que tenemos estos archivos de configuración, nosotros debemos trabajar con un Session Factory, que en el fondo se encarga de poder, mediante estos archivos de configuración, poder establecer la conexión a la base de datos. Una vez que nosotros hemos establecido esa conexión a la base de datos a través del Session Factory, nosotros podemos crear sesiones, ¿ya? Y con estos objetos de tipo Session, nosotros podemos realizar una inserción, una actualización, eliminación, consultar por un registro particular, o simplemente
consultar todos los elementos, ¿ya? Mencionar también que acá no existe el SQL nativo, ¿ya? El SQL estándar, ¿ya? Sino que acá existe lo que es el lenguaje HQL, ¿ya? Hibernate Query Language, ¿ya? Que en este caso más adelante vamos a hablar un poquito sobre la sentencia y la sintaxis de HQL, ¿ya? Eso sería básicamente la estructura, y vamos a proceder a crear un proyecto en donde vamos en un principio a crear este archivo de configuración, pero antes lo que nosotros vamos a hacer es crear la base de datos. Entonces acá en esta carpeta les voy a dejar lo que es la librería SQL, que en este caso consta de dos tablas. Voy a ver si tengo el Workbench. Sí, acá está. Voy a abrir Workbench igual, lo voy a dejar que se cargue mientras tanto, mientras yo voy a trabajar con lo que es WAMP Server, phpMyAdmin, y voy a cargar esta base de datos llamada librería, ¿ya? La versión de MySQL, en este caso tengo una versión bien antigua, ¿ya? Pero da lo mismo, o sea, acá nos tenemos que ir a SQL, ¿ya? SQL, abrimos el archivo librería SQL, puede ser con un bloc de notas, chota, no importa, lo copiamos todo nomás, lo copiamos y lo pegamos acá. Fíjense que ahí lo copio completo y continuamos. Entonces lo que va a hacer esto, va a generar una consulta. En la última versión, los que hayan descargado la última versión de MySQL, les va a generar como una especie de error, que les recomiendo que ahí cierren el explorador y lo abran de nuevo, ¿ya? Para que le actualice la librería, ¿ya? Si les aparece un error en la importación, es porque es problema del WAMP Server principalmente. Entonces, ¿qué les aconsejo? Repito nuevamente, cerrar el navegador y abrirlo nuevamente con la opción que dice acá phpMyAdmin, ¿ya? Si me voy a librería, voy a tener esas dos tablas que les mencionaba con algunos registros, hay ejemplos, ¿ya? Ahora, acá les voy a dibujar básicamente les voy a dibujar el diseño de las tablas, ya, para que puedan ver, ya, cómo poder qué es lo que vamos a hacer en el fondo, ya, con la asociación de tablas. Siguiente, seleccionamos librería, siguiente, siguiente, siguiente. Ya. Entonces, como pueden ver acá, tenemos dos tablitas solamente, libro y categoría, las cuales están asociadas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Hibernate? Va a tomar esas tablas, va a traducir eso a un diagrama de clases, en donde voy a tener una clase libro y una clase categoría. Y ojo que esas clases van a estar asociadas de la siguiente manera. Una categoría tiene asociado muchos libros, es decir que la categoría, cuando haga el mapeo a Java, una clase va a tener esos atributos, pero además va a hacer la asociación de unos a muchos, es decir, va a tener una lista de libros. Y por otra parte, el libro va a tener esos atributos, la clase, y además va a tener una categoría, no de tipo entero, sino que un objeto categoría principalmente, ¿ya? Ahora, se establece esa relación, ¿ya? Si las clases no estuvieran asociadas, obviamente lo traduciría a atributos simples, ¿ya? O decir, categoría de tipo entero, y acá no tendría ningún array list o un hash set, lo que queramos. Una vez que tenemos eso, estamos en condiciones de ir a nuestro NetBeans, crear un proyecto web, tal cual como está acá. Siguiente, le vamos a poner demo Hibernate. Siguiente, Glassfish, la versión de Java, recuerden. Siguiente, y acá un tema puntual, o sea, acá vamos a necesitar Java Server Face
Hibernate. Y en este punto Hibernate, fíjense que aquí me dice el archivo de configuración. O sea, que ya inmediatamente cuando creamos el proyecto podemos configurar estos archivos de configuración, que el primer archivo que nosotros vamos a configurar es el archivo de conexión a la base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a, como yo no tengo acá ningún, esta no es la conexión que yo necesito, ¿cierto? Vamos a crear una nueva conexión. ¿Ya? Pinchamos ahí entonces, y como nosotros vamos a trabajar con MySQL, seleccionamos el conector de MySQL de esa forma. Siguiente, una vez que tenemos este diálogo o este formulario, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de la base de datos, que en este caso se llama librería. Si nos equivocamos en el nombre, siempre aconsejo testear la conexión. Entonces ahí, conexión exitosa. Si les aparece ante un recuadro de conexión, aceptan simplemente, pero en mi caso me dijo conexión lista. Siguiente, eso no hay esquema. Siguiente, esa es la ruta completa y finalizamos. Entonces ya tenemos nuestro framework creado con esta conexión a la base de datos de Hibernate. ¿Ve? Finalizamos. Y ahí se va a demorar un poquito en crear el proyecto. ¿Ya? Voy a pausarlo mientras tanto para no... Oh, ¿terminó o no? No, lo voy a pausar entonces. Ya, lo acaba de crear el proyecto. Tenemos demo Hibernate, aquí lo tenemos. Tenemos nuestra página index.xhtml y por defecto nos crea un archivo en el paquete por defecto, que en este caso sería Hibernate cfg.xml. ¿Qué es lo que tiene este archivo? Simplemente las propiedades de JDBC, driver, ruta y el usuario. ¿Ya? Tiene otros elementos más que más adelante vamos a hablar un poquito de ellos. Tenemos también, podemos acceder al código del archivo, y fíjense que acá en el fondo tenemos las etiquetas respectivas, que esta etiqueta o estos valores que nosotros estamos viendo acá, nosotros también lo utilizábamos dentro de lo que era una clase Java de conexión. ¿Ya? Entonces acá esos registros de conexión o esos datos de conexión nosotros los vamos a manejar en un archivo XML. ¿Ya? De esa forma. Ahora, una vez que tenemos eso, existe otro archivo más que debemos crear para lo que es Hibernate. ¿Ya? Para eso tenemos que hacer clic con el botón derecho en Source Package. ¿Ya? Nos vamos a otro, y en otro vamos a seleccionar lo que es Hibernate. ¿Ya? Y en Hibernate fíjense que todos estos archivos nosotros podemos crear. El archivo que nosotros deberíamos trabajar ahora es este archivo que está acá, es decir, el de ingeniería inversa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? En el fondo, lo que va a hacer este archivo es que nosotros vamos a, se podría decir, inscribir cuáles van a ser las tablas de la base de datos, las cuales nosotros vamos a mapear finalmente a Java. ¿Ya? Entonces, acá colocamos ese archivo, siguiente, le colocamos ese nombre por defecto, siguiente, y fíjense que acá, bueno, mi equipo es lento, así que se va a demorar un poquito. Fíjense que acá me dice cuáles son las tablas que están habilitadas. ¿Ya? ¿Cuál es el archivo de conexión que está utilizando? En este caso es hibernate.cfg, que es el archivo que establece la conexión a la base de datos. Con este archivo, ¿para qué se utilizó aquí? Para poder cargar todo lo que está en la base de datos librería. Ahora, yo quiero, obviamente, vamos a agregar todas las tablas y vamos a incluir que las tablas, si es que están relacionadas, que se incluya o se valide esa relación. Simplemente finalizamos. Entonces ya con este archivo de ingeniería inversa lo que estamos haciendo es que estamos inscribiendo cuáles van a ser las tablas que van a ser mapeadas en el tercer paso que viene a continuación. ¿Ya? Siguiente paso.
En el mismo source package vamos a ir a otro, botón derecho, nuevo, otro, seleccionamos Hibernate y acá ahora el siguiente paso es crear el mapeo de los pojos. Recuerden que un pojo es un plain old Java object, que en el fondo es una clase normal de Java, ¿ya? Es una Java class que en el fondo debería ser serializable porque va a trabajar con lo que es persistencia, ¿ya? Y básicamente son clases que son producto de un mapeo desde una base de datos. Siguiente. Ahí está trabajando todavía. Ahí, ya. Entonces, siguiente. Fíjense que para poder crear el mapeo de los pojos es necesario el archivo de configuración, la conexión a la base de datos, y es necesario el archivo de ingeniería inversa, es decir, qué tablas vamos a mapear. Por otra parte, características generales, la idea es que sea compatible con la versión JDK5, tenga características de esa versión, ¿ya? Y la idea es que nos genere el código Java y lo genere también el mapeo XML. El package por defecto le vamos a llamar cl.pojos y finalizamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta opción? Esta opción va a crear dos clases y esa clase se va a llamar una libro con mayúscula porque es una clase y otra clase se va a llamar categoría. Y se va a establecer o se va a respetar la asociación entre estas dos tablas, que en este caso ahora serían clases. Fíjense que tenemos un archivo XML que nosotros simplemente no lo vamos a tocar y tenemos la clase categoría y fíjense que nos crea el código, el nombre, ¿ya? Y nos crea una lista de libros porque una categoría tiene una lista de libros. Y por otra parte nos crea el libro, que si analizamos el libro tiene un código, tiene una categoría, pero fíjense bien que es de la clase categoría, título, autor y año, ¿ya? Entonces nos crea básicamente los métodos setter y getter y cada una de estas clases son serializables por el solo hecho de que deben trabajar con persistencia de datos, ¿ya? Si analizamos algún archivo XML, por ejemplo el de la categoría, en el fondo acá está todo el mapeo a nivel XML. Me dice que código, ¿cierto?, es de tipo entero y está trabajando la columna código. Y acá lo mismo, es decir, la clase cl.pojos.categoría va a mapearse desde la tabla categoría y la conexión a la base de datos librería, ¿ya? Entonces ahí está la relación unos a muchos, o sea, son propiedades que en el fondo se genera de manera automática, ¿ya? Que no vamos a entrar tanto en detalle en ese sentido. Entonces tenemos ese proceso de crear los pojos. Finalmente, una vez que tenemos esos archivos creados, nos falta, un archivo más, lo mismo, seleccionamos Hibernate y el último archivo es el Hibernate Util, ¿ya? Que este archivo en el fondo es el que establece, se podría decir, la conexión o hace que podamos ejecutar inserciones, actualizaciones, consultas, etcétera, a la base de datos. Le vamos a llamar Hibernate Util y en el package lo vamos a dejar en cl.util, ¿ya? Finalizamos. Entonces este archivo tampoco nosotros lo tocamos, es un archivo que tiene un método estático, ¿ya? Aquí está, que es el getSessionFactory, que es, si vamos a la diapo, en el fondo es el que trabaja netamente o el que utiliza la configuración, ¿ya? Y nos va a poder permitir hacer ya sea una inserción, una actualización o consultar los datos, manipular o sacar datos de la base de datos, ¿ya? Entonces este archivo, si bien debe estar presente en nuestro proyecto, pero nosotros tampoco tenemos que meter mucho código dentro de este elemento, simplemente nos los crea y nosotros después tenemos que utilizarlo principalmente, ¿ya? Ahí.
listo. O sea, esos son los pasos para poder trabajar con Hibernate. Entonces, cuando creamos el proyecto y seleccionamos Hibernate, establecemos la conexión a la base de datos con la cual queremos trabajar. Posteriormente a eso, debemos crear otro archivo XML, que sería el de ingeniería inversa, en donde nosotros indicamos cuáles van a ser las tablas que en un futuro vamos a mapear. El tercer paso era crear los pojos, en donde mapeamos, ¿cierto?, de acuerdo a lo que nosotros habíamos definido anteriormente, mapeamos las tablas de la base de datos. Y finalmente el archivo Hibernate Util, que nos va a poder servir para trabajar con la manipulación de elementos en la base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con la tabla categoría. Entonces lo que vamos a hacer es primero mostrar todas las categorías con un data table, y en esta ocasión, como nos lo hemos explicado, el data table vamos a tratar de definirlo de una manera bien particular. No vamos a entrar tanto en detalle para definir el data table, porque en un video, si es que tengo tiempo, vamos a explicarlo más detallado, ¿ya? Entonces, principalmente lo que nosotros tendríamos que hacer acá es crear un managed bin, es decir, un JSF managed bin. A este JSF managed bin le vamos a llamar categoría bin. El package se va a llamar cl.bin y el nombre le vamos a poner catbin. Va a ser de tipo request, ¿ya? Catbin se llama. Recuerden que ese nombre es para manipular la vista. Finalizamos. Entonces tenemos este managed bin llamado catbin, y lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo poder sacar datos utilizando Hibernate, ¿ya? Eso es lo que vamos a explicar, ¿ya? Ahora, nosotros debemos generar en este managed bin, se podría decir que debiéramos devolver una lista, ¿cierto? Una lista de categorías llamado get categorías, de esa forma, ¿ya? Obviamente acá nos va a pedir importar. Importamos el pojos.categoría y también deberíamos importar el java.util.list. Entonces voy a retornar null para que desaparezca ese error, ¿ya? Ahí. Acá nosotros deberíamos establecer la conexión a Hibernate, establecer la forma en cómo poder consultar los datos y poder cargarlo en la lista, ¿ya? Para poder cargar en esa lista todas las categorías que existen en la tabla categoría, que en este caso serían programación y base de datos. Esas son las dos categorías que existen. Ahora, acá lo que nosotros deberíamos hacer en este método es trabajar primero con un session factory, ¿ya? El session factory, desde el punto de vista de Hibernate, nosotros deberíamos trabajar con dos objetos para poder consultar datos de una base de datos. El primer objeto que nosotros deberíamos trabajar sería el session factory, ¿ya? Deberíamos obtener el session factory, le vamos a poner sf. El session factory, ¿cómo lo obtenemos nosotros? Lo debiéramos obtener con el archivo que nosotros creamos últimamente, que sería ese que está ahí, Hibernate Util. Como Hibernate Util tiene un método estático, no es necesario crear un objeto para poder llamar al método. Simplemente con el nombre de la clase Hibernate Util podemos acceder al getSessionFactory, que es el único método que tiene esa clase. ¿Qué nos va a pedir Hibernate? NetBeans, que importemos el cl.util.HibernateUtil y que importemos el session factory.
Entonces, para que se hagan una idea, en la presentación estamos en ese punto, ¿ya? Ahora, una vez que tengo el Session Factory, nosotros debemos crear los Session, ¿ya? Y los Session, vamos a poner ses. El Session requiere del Session Factory para poder crear una sesión. Principalmente el método que nosotros utilizamos es el Open Session. Con eso abrimos una sesión. Y también nos va a dar la opción de poder importar el hibernate.session. Fíjense que hay varias alternativas de importación, siempre con Hibernate, ¿ya? Una vez que tenemos esto, nosotros podemos ahora estar en condiciones de poder crear una consulta a la base de datos, ¿ya? Lo podemos hacer de dos formas, ¿ya? La primera forma es colocando un list de categoría, le vamos a llamar lista, igual a la sesión, punto, y con esa sesión nosotros podemos crear una query, ¿ya? Así, y esa query es una query HQL. Si yo quisiera hacer un select asterisco from categoría, que es lo que yo quiero hacer, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera: from, la categoría debe ser con mayúsculas. Si yo la dejo en minúscula me va a dar un error. Categoría, from categoría, ¿ya? Punto list. Y fíjense que ya con eso nosotros obtenemos la lista completa de las categorías que existen en la base de datos. Entonces fíjense que el código se reduce considerablemente en relación a la forma en cómo nosotros trabajamos con JDBC, por ejemplo, ¿ya? Con el lenguaje nativo para poder trabajar con base de datos, que en este caso sería JDBC. Entonces nos facilita bastante el trabajo, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Existe otra forma de poder trabajar la lista, en donde yo puedo trabajarlo de la siguiente manera: list, por ejemplo, categoría, con C mayúscula acá, le vamos a llamar lista 2, ¿ya? Igual a ses, punto. Existe otro método llamado createCriteria, ese, que no recibe un HQL, sino que recibe el tipo de clase que yo quiero mapear, que quiero sacar del modelo relacional, que sería ese, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va en el atributo? Se podría decir la clase, pero yo necesito saber cuál es la estructura de la clase que necesito. Categoría.class .list, ¿ya? Ahí. Entonces esa sería otra alternativa de poder sacar elementos de una lista, ¿ya? Entonces yo tengo que pasar, o yo tengo que entregarle a este método, al createCriteria, se podría decir que la estructura de la clase, ¿ya? Con el punto class yo le entrego cómo está construido la clase, ¿ya? De esa manera. Entonces la idea es que tratemos de explicar las dos formas, es decir, la estructura con HQL, ya que más adelante obviamente lo vamos a definir, ¿ya? Y posteriormente también vamos a explicarlo con lo que es el criteria, ¿ya? createCriteria, ¿ya? A continuación, la idea es que este método entrega una lista de categorías. Nosotros debemos ver si es que acá, en este código, lo voy a minimizar ahí. Entonces, en este código index, lo que nosotros vamos a hacer acá es, a través de un formulario h2.form, vamos a crear, ¿cierto?, un data table que nos va a dibujar una tabla, ¿ya? Y esa tabla, en el fondo, vamos a poder visualizar todos los elementos que están en esa lista, ¿ya?
el data table se compone de un h, dos puntos, data table, ¿ya? Así. Este data table tiene, se podría decir, tiene varios atributos, pero dentro de los cuales nosotros vamos a explicar tres. Tiene un value, ¿ya? Tiene un var y vamos a dejarlo con un border igual a 1, ¿ya? Ahí. A ver, ¿qué va en el value? En el value va la lista que yo quiero recorrer, la lista que yo quiero cargar en la tabla, ¿ya? Y la variable en el fondo es un nombre cualquiera que yo voy a usar para poder acceder a los elementos que existen en la lista en la lista que yo estoy recorriendo, ¿ya? Es como hacer un, a ver dónde tengo una clase, en este mismo de categoría bin. Es como que si yo quisiera hacer esto, fíjense bien, un for en categoría C, dos puntos en la lista. Así yo recorro una lista, ¿cierto? O sea, en donde C es un objeto que va a pasar por cada elemento de la lista. El data table se comporta de la misma forma, es decir, en el value yo defino la lista. Acá. En el value yo defino la lista, es decir, en catbin se llama, punto categorías, así se llama la lista, y la variable que yo voy a usar es C, por ejemplo, ¿vale? Es como hacer un for each en el fondo, ¿ya? El data table se compone no de filas, aquí también se olvidan las filas, sino que simplemente se componen de columnas, h dos puntos column, ¿ya? Y cada columna, porque en este caso la tabla, si nos fijamos en la tabla categoría, acá en el modelo, tiene dos columnas o dos atributos. Entonces yo necesito dos columnas, dos de estas etiquetas, una y faltaría otra. Además, cada columna tiene un encabezado, ¿ya? Que sería el face, ¿ya? El nombre que nosotros debemos indicar para que represente un encabezado es header, ¿ya? Así. Y aquí dentro de las etiquetas de inicio y fin debemos colocar el título de la tabla, que en este caso le vamos a llamar código, ¿ya? Ahí. Por otra parte, con h dos puntos output text nosotros debiéramos escribir qué es lo que vamos a colocar en esa celda, ¿ya? O en esa columna. Entonces acá lo que vamos a colocar en esa columna va a ser C, el objeto que vamos a utilizar para recorrer esa lista, punto, y fíjense que automáticamente me toma los elementos de la categoría. Entonces, ¿yo qué quiero mostrar acá? El código, el libro o una lista de el código, el nombre o una lista de libros. En este caso, mostramos el código, ¿ya? Ahí. Podemos copiar esa columna completa, la pegamos acá y ya simplemente acá cambiamos a nombre y acá c.nombre. Entonces ya con esto automáticamente, fíjense que no existe ningún ciclo ni nada por el estilo, automáticamente me debería cargar una tabla de categorías, ¿ya? Con estas dos columnas que yo necesito cargar, ¿ya? Entonces fíjense lo sencillo que es crear una tabla con JSF. Después esto obviamente lo podemos pasar a Primeface y simplemente es lo mismo, cambiar en vez de un H simplemente colocamos una P, ¿ya? Y obviamente agregar a las librerías el jar de Primeface 5.0. Vamos a ejecutarlo para ver si esto funciona o no. Si tenemos algún inconveniente, la idea es que lo podamos aclarar en el video, ¿ya? Lo voy a ejecutar y voy a pausar el video ya que requiere de un esfuerzo considerable de la máquina. Entonces ahí está y lo pauso. Ya. Ahí cargó la base de datos, ¿ya? Cargó la tabla, perdón, ¿ya? De esa manera. Entonces ahí cargó la tabla, ¿ya? Entonces fíjense que funciona, ¿ya? Si alguien
está siguiendo el video y les aparece un error de inicialización, exception, no recuerdo bien el mensaje de error, es porque es súper raro el error, ¿ya? Si le aparece un error de que no funciona, ¿ya? Se puede corregir en donde ustedes acá en librerías tienen que agregar una librería, ¿ya? Y aquí deben seleccionar el driver de conexión, que es MySQL Driver. Ese lo agregan y de esa manera debería desaparecer el error, ¿ya? En realidad el motivo lo desconozco, debería crearlo inmediatamente, ya que el driver se importa cuando nosotros creamos el proyecto. Entonces debe haber ahí un pequeño detalle, ¿ya? Con la versión 7.4 a mí me funciona perfectamente también, pero hay algunas versiones de 7.4 que no sé por qué razón no lo trabaja bien, ¿ya? Ahora tenemos esta tabla, ¿cierto?, que la muestra bien, ¿ya? Y lo que vamos a hacer también acá es colocar un panel grid. Recuerden que el panel grid también es como una tabla, pero para colocar controles. El data table es para poder cargar elementos de una lista de una manera mucho más fácil, principalmente una lista de una base de datos, por ejemplo, como lo que acabamos de hacer. Vamos a crear un panel grid para poder guardar un objeto dentro de lo que es Hibernate y de esta forma poder aclarar cómo poder trabajar Hibernate. Hibernate principalmente está orientado a objetos, ¿ya? Entonces, si yo quiero guardar un registro en la base de datos, tengo que guardar un objeto. Y después Hibernate lo que hace el mapeo, ¿cierto? Ese objeto lo transforma a registros y guarda en el fondo un registro, ¿ya? Entonces, si nos fijamos en el modelo, ¿qué necesitamos? El código es autoincrementable a todo esto, ¿ya? Código del libro y código de la categoría son códigos que son autoincrementables, por ende no deberíamos nosotros ingresar el código, ¿ya? Y el botón sería un botón que debería redireccionar a la misma página y deberíamos ver nosotros en esta página. Si ingresamos otro libro, debería aparecer aquí un tercer libro ingresado, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, primero es necesario que en la categoría bin nosotros deberíamos tener acá un atributo, solamente un atributo privado de tipo string llamado nombre, ¿verdad? Y ese nombre debería tener un control espacio get nombre, control espacio set nombre. Ahí debería tener un get nombre y un set nombre, ¿cierto? Ahí. ¿Para qué? Para que obviamente la idea es que yo tenga un campo de texto en donde ingrese el nombre, ese nombre se carga acá y después yo pueda crear un método que me permita guardar ese elemento en la base de datos, ¿ya? Vamos a ir entonces, una vez que tenemos ese atributo, vamos a crear el método que me diga o que se llame public. Como es un evento del botón, recuerden que siempre el evento del botón siempre debe retornar un string, se va a llamar guardar, ¿ya? Este botón o este evento debería retornar un index. Deberíamos ir a la misma página y fíjense que aquí podemos reutilizar. Lo ideal es que esto esté en otra clase aparte, ¿ya? Todo esto, pero lo estamos haciendo dentro de este mismo ManagerBean para simplificar un poquito, para poder entender principalmente los pasos a seguir, ¿ya? Ahora, como vamos a modificar la tabla, que esto quede claro en ese sentido, como vamos a modificar la tabla es necesario hacer los dos pasos primeros, que sería el session factory y el session, ¿ya? Pero si yo quiero modificar una tabla, yo tengo que crear una transacción, un Begin Transaction que se denomina, y a través de ese Begin Transaction yo necesito hacer un commit, ¿ya? O un rollback, dependiendo si tengo algún error, ¿cierto? Debiera ser un rollback, volver atrás, o un commit, simplemente registrar o hacer efectiva la transacción, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso,
vamos a ir a nuestro Hibernate. Necesitamos entonces un transaction, le vamos a poner tx, y ese transaction en el fondo utilizamos la sesión, el ses que está aquí arribita, ese ses, para poder iniciar una transacción, un begin transaction, ¿ya? Y nos va a pedir que importemos el Hibernate transaction. Y a continuación de esto, simplemente lo que tenemos que hacer acá es crear la categoría, o sea, categoría cat igual a new categoría. Control espacio ahí, seleccionamos ese, el cl.pojos. ¿Y qué constructor queremos? Solamente el segundo, el que inicializa el nombre, ¿ya? Porque yo voy a ingresar una categoría con un nombre respectivo. Ahora, como tengo eso, lo que debemos hacer ahora, como ya tengo la categoría, yo debo llamar a la sesión, ¿ya? Sesión.save. Puede ser save o update. Generalmente yo elijo este, ¿ya? El save o update, de esa forma, y le envío cat, o sea, voy a guardar ese objeto cat, lo voy a guardar en la base de datos, pero para hacer efectiva esta transacción, yo a través de tx puedo realizar un commit, ¿ya? Hago efectiva la transacción de esa forma. Entonces también fíjense que es bastante simple poder crear una inserción. Fíjense que no hay un insert, no hay una instrucción SQL, no hay signos de interrogación con el prepared statement ni nada por el estilo, sino que simplemente se trabaja a través de elementos del punto de vista de objetos, ¿ya? Si yo quiero guardar una categoría, tengo que crear el objeto categoría para poder guardarlo, ¿ya? Y el commit lo que hace en el fondo, guarda el registro, hace efectiva la transacción, ¿ya? De esa forma. Entonces ahora simplemente nos queda que en el index crear nuestro formulario, que sería un h dos puntos panel grid de dos columnas de esa forma, y dentro de acá deberíamos tener un output text, perdón, un h dos puntos output text con un value de la siguiente forma, no, sin value de esa forma, sino que sería simplemente nombre, y después vendría un h dos puntos input text, que en este caso aquí sí necesitamos un value en donde llamamos al cat bin, que es el managed bin, ¿cierto? Punto nombre, que es el atributo que nosotros acabamos de crear, que le vamos a colocar un requiere true para que nos valide los campos vacíos. Copiamos esa misma línea, la copiamos acá, ya, dejamos el campo vacío y finalmente acá creamos un command button, ¿cierto? Ahí, con un value, ¿cierto? Llamado save, y un action que en donde aquí llamamos al, si no me equivoco, deberíamos llamar a catbin punto guardar, ahí, ¿vale? Entonces guardamos, ¿cierto? Ejecutamos para que nos cree el formulario. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo acá es crear código, ¿ya?, para poder guardar un registro en una tabla puntual que sería la categoría, ¿ya? Una cosa importante a considerar es que si yo quisiera almacenar un libro, ¿ya?, si yo quisiera almacenar un libro, cambia la estructura de, o sea, más que cambiar la estructura,
nosotros tenemos que fijarnos en los elementos de los objetos, principalmente, cómo poder trabajarlos, ¿ya? O sea, si yo quiero guardar un libro, se necesitan varios elementos desde el punto de vista de concepto de clase y objeto, principalmente, ¿ya? Para poder crear o para poder guardar principalmente un libro. Ya lo vamos a explicar después de después de ver el resultado, si es que funciona o no. Entonces existen varias categorías, que en este caso sería programación, base de datos. Le voy a poner acá, podría ser análisis, ¿ya? Análisis, y no le voy a poner sí, análisis, ¿no? O case, ¿ya? Case. Guardamos y ya se agregó el tercer campo, que es case, ¿ya? Entonces, si verificamos en nuestra base de datos, bueno, estaba aquí mismo, examinamos y ya tenemos ese elemento registrado, ¿ya? Entonces, lo que les explicaba, como categoría no depende de una clave foránea, su inserción se podría decir que es bastante simple. Lo podemos revisar acá en el categoría bin. Simplemente creamos una categoría y la guardamos. Pero si yo quisiera registrar un libro, el libro tiene una clave foránea. ¿Qué significa eso? Que para poder registrar un libro, yo tengo que crear un objeto libro y tener un objeto categoría que exista dentro del contexto de la base de datos. Una vez que yo encuentro esa categoría, ¿cierto? Una vez que yo encuentro esa categoría, ese objeto categoría completo, yo lo asocio al libro, pero desde el punto de vista de objetos, ¿ya? Entonces es un tema súper abstracto, y la idea es que en el siguiente video nosotros podamos explicar este concepto, que por lo demás es súper complejo si es que no se domina bien el tema de la programación orientada a objetos. Sin ese concepto va a ser muy difícil crear un modelo un poco más robusto, un poco más complejo, con más tablas. Por eso lo importante es trabajar este modelo, partir con este modelo sencillo, ¿ya? Eso sería por el video de hoy, ¿ya? De lo que es Hibernate, principalmente insertar y obtener los elementos, ¿ya? Obtener y e insertar. En los otros videos posteriores y en clase vamos a comentar el actualizar o el eliminar, que no deberían ser complicados en ese sentido. Y eso, ¿ya? Entonces traten de memorizar esos pasos para poder configurar el archivo, y finalmente vean la simplicidad de crear estos elementos, ¿ya? Entonces, cuando la tabla no depende de nadie, no tiene clave foránea en ese sentido, es bastante simple, pero cambia la forma de cómo crear los objetos cuando tenemos una tabla, o tengo que insertar en una tabla que tiene claves foráneas, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en clase.